Bueno, y seguimos conversando sobre la petición que ha hecho el gobierno de extender el estado de excepción en la macrozona sur. Vamos a tomar contacto con la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. Bueno, la pregunta es básica. ¿Qué le parece a usted esta petición de extensión y cómo va a votar usted? Hola, le escuché en la mitad de la pregunta. No sé, está... Sí, yo se la repito, bueno. Diputada. ¿Qué le parece que el gobierno haya pedido ya a la Cámara de Diputados y al Senado extender este estado de excepción bajo las mismas reglas que se ha venido aplicando? ¿Y cómo va a votar usted? Bueno, miren, nosotros hemos sido informados hace muy poco acerca de los méritos en virtud del cual el gobierno ha decidido, ¿no es cierto?, prorrogar el estado de excepción, y en esta segunda prórroga necesita la aprobación del Congreso. Conversaremos sobre este punto entre los integrantes del Comité Mixto que conforma el Partido Comunista, como usted sabe, la Federación Religionista Verde, Acción Humanista e Independiente. Entendiendo que nosotros somos parte de la coalición más importante de gobierno, que es Aprodignidad. Yo personalmente, viendo, como le digo recién, los fundamentos que esta mesa de trabajo hace semanalmente sobre el estado de excepción en la macrozona sur, votaría en principio a favor. Creo que a mí los estados de excepción, digamos, como norma perpetua, me parecen un fracaso. O sea, así fue, digamos, durante el gobierno anterior. Creo que lo importante es que el plan Buen Vivir, que señaló el gobierno y que tiene que ver con restitución de tierras, con inversión de 400.000 millones en obras públicas, con la conformación de los parlamentos territoriales a fin de efectivamente dialogar con un mediador, que es el sistema de las Naciones Unidas. Para que eso sea posible necesitamos obviamente seguridad en las rutas, porque si no, no es posible desplegar el plan Buen Vivir. Ahora, todos sabemos que aquí hay un conflicto de fondo en lo que dice relación con la demanda de la causa mapuche. Sin duda. Es una cosa distinta a las bandas delictuales, al robo de madera, al narcotráfico, a las organizaciones paramilitares que se denuncian, existen en la zona, incluida, qué sé yo, el APRA y otros que se dicen, no lo sé. Entonces, estos elementos que señala el gobierno, que un 42% ha disminuido los hechos de violencia, que es necesario que trabajemos en inteligencia policial a fin de poder tener antecedentes para prever los conflictos y los incidentes violentos, a mí me hace sentido que este gobierno esté prorrogando hoy el estado de emergencia. Perfecto, clarísimo usted entonces en este aspecto, y bajo las mismas condiciones lo va a aprobar. Lo segundo, hemos escuchado durante el último tiempo, primero las declaraciones de Héctor Yaitul y durante esta semana de Juan Huenchunao, que decía que hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir, incorporar armas si es necesario. ¿Cómo ve desde su perspectiva esta visión que ya tiene una decisión tomada porque no cree en el diálogo? Bueno, yo me remito y comparto lo dicho por nuestro presidente, el presidente Gabriel Boric, en el sentido que este es un gobierno que está ofreciendo el diálogo. El diálogo es un instrumento que acerca para poder solucionar conflictos políticos, ¿no es cierto? Así nos dijo la Fundación Nansen en su momento, que es la gran propiciadora del diálogo como instrumento, y ahora tenemos el acompañamiento, como digo, de las Naciones Unidas. Entonces, frente a un gobierno que dialoga, yo, por cierto, rechazo en forma terminante las palabras del señor Héctor Yaitul, y me parece curioso, porque el mismo señor Héctor Yaitul le ofreció una tregua en el 2018 al gobierno de Piñera, siendo Piñera, a mi juicio, el responsable civil máximo de las violaciones sistemáticas graves que hubo en Chile a partir de las violaciones de derechos humanos que hubo en Chile a partir del 18 de octubre del 2019.
Entonces, al menos me parece curioso. Ahora, eso, claro, respecto a lo que ellos han dicho, el gobierno ha decidido que no va a presentar ninguna querella porque dice que el gobierno no se querella contra las ideas, sino que contra acciones. Pero son grupos que ya han iniciado acciones. A usted, desde su perspectiva, ¿qué cabría hacer al respecto frente a acciones, o sea, a dichos que no están separados de acciones? No, es que las acciones, Matilde, los hechos constitutivos de delito se tienen que perseguir con todos los instrumentos que el Estado de Derecho otorga. Eso sin duda alguna. Entonces, a mi juicio, el punto central es ese. No meras declaraciones, sino si se cometen hechos violentos, hechos delictivos, el gobierno ha sido muy claro en que se aplicará, ¿no es cierto?, los instrumentos, y eso es la persecución penal, que el Estado de Derecho otorga. Eso es lo fundamental, la decisión. Y fundamental también, Matilde, es atenerse a lo que es la agenda de seguridad del gobierno. Diputada, que es una agenda de seguridad que, a mi entender, propicia, digamos, que estos problemas de la violencia, el uso de armas de fuego indiscriminado, la violencia. Ya no solo hablemos de la macrozona sur, donde existe un conflicto político de fondo, que no tiene que ver, ya dije, con la violencia de hechos delictuales, ¿no es cierto?, sino la violencia que hay en los barrios y en las comunas de la región metropolitana, a título de ejemplo. Y en ese sentido, la intervención del Barrio Mex, a mi juicio, es un ejemplo, es un modelo para poder hacer lo mismo. Y el gobierno ha sido claro, es necesario terminar con la tenencia de armas en este país y de conformidad al modelo inglés. Es decir, que la adquisición de armas, la inscripción de ellas sea excepcional y en casos calificados. Ahora, la ley de control de armas tiene muchos déficits, Matilde, muchos vacíos. La Dirección General de Movilización Nacional, en general, no tiene instrumentos que sean reales para controlar quiénes tienen armas, controlar las armerías, controlar a particulares, no existe. Por lo tanto, el plan menos armas, mayor seguridad, yo creo que es algo sumamente importante. Y el argumento de Chile Vamos, incluso del Partido Republicano frente a esa decisión del gobierno de limitar y más bien prohibir el uso de armas, incluso a particulares, ha dicho que el gobierno lo primero que tiene que hacer es quitárselo a los narcotraficantes y a los delincuentes antes que a las personas. Incluso diputados ahí del Partido de la Gente anunciaban el día de ayer o presentaban un proyecto de reforma constitucional para que quedara refrendado en la Constitución el derecho de las personas a tener armas. ¿Va a ser una discusión difícil, usted cree, este tema que ha puesto sobre la mesa el gobierno? Matilde, yo no comparto para nada los dichos del Partido Republicano y tampoco este proyecto que presentará el Partido de la Gente, para nada. No se condice ni con las estadísticas ni con los hechos reales. La mayoría de las confiscaciones de armas que se han hecho, tanto por la PDI como por Carabineros, después de incidentes violentos, son armas inscritas. Entonces, lo que es necesario es parar el flujo en este punto de las armas inscritas a las asociaciones delictivas. Y eso se da y existe. Y aquí no estamos realmente discutiendo con la Asociación Nacional del Rifle, no, que ya sabemos las consecuencias que en Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido la tenencia indiscriminada de armas, que se ha transformado en una verdadera carnicería día por medio en una escuela distinta, en un estado distinto. No comparto para nada las dichos del Partido Republicano, como les reitero, no se condicen ni con las estadísticas ni con la realidad. Diputada, tenemos muchos temas porque hoy día acaba de salir la encuesta CEP, donde muestra la aprobación del presidente Boric respecto al rechazo y cuáles son las prioridades que tiene la gente en materia precisamente de seguridad, en materias económicas, con la inflación que se está haciendo notar ya en los bolsillos. ¿Qué le parecen a usted estas cifras? Cuando el presidente Gabriel Boric había partido con un apoyo ciudadano que no ha sido medido por esta encuesta, pero que era, digamos, sensiblemente mayor.
Bueno, las encuestas son siempre una fotografía. Ahora, la encuesta de la CEP es una encuesta metodológicamente bastante más válida, porque se hace con más de 1.500 personas y de manera presencial. No son encuestas telefónicas como la de CADEM o de otra. Entonces yo le otorgo mayor seriedad a la encuesta que hace la CEP. Y me parece que obviamente la situación económica que está dañada por la inflación, y la inflación está determinada, como sabemos, fundamentalmente por factores globales. Por una parte, porque la cadena de suministro que interrumpió la pandemia no se ha vuelto a configurar de manera regular, y el impacto de la guerra en Ucrania, que no es menor, en que todos los analistas económicos, al menos los europeos, nos están hablando de una posible recesión, y además nos están hablando, ni más ni menos, la OMS y las Naciones Unidas, de una posible crisis alimentaria a nivel global. Por lo tanto, esto es un elemento que está, ¿no es cierto?, que no está desatado por las políticas públicas del actual gobierno, no. La inflación está fundamentalmente, como dije, por razones globales. Frente a este hecho, se han tomado medidas, como fue el alza del salario mínimo en concordancia con la Central Unitaria de Trabajadores, cuestión que se hace por primera vez, y además se hace un subsidio, ¿no es cierto?, a la canasta básica y al tema de la parafina, que es el principal combustible, ¿no es cierto?, que la ciudadanía usa en nuestro país. Pero sin duda que no es suficiente, eso es sin duda.